Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Administrativos del Estado. Parte 5. Gestión financiera. Volumen 3. Tema 3. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. Órganos competentes. Fases del procedimiento y sus documentos contables. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La ordenación del pago, concepto y competencia. Realización del pago, modos y perceptores. Control del gasto público. Clases. Especial referencia al control de legalidad. El Tribunal de Cuentas. 1. El procedimiento administrativo de ejecución del presupuesto de gasto. La ordenación del gasto puede definirse como el conjunto de actuaciones administrativas que permiten reconocer una obligación de pago, que nacen de la propia ejecución del presupuesto, pero también pueden nacer al margen de los presupuestos generales del Estado, obligaciones de ejercicios anteriores, gastos por necesidades imprevistas, etc. Para poder ser satisfechas, será preciso que previamente ya exista crédito presupuestario, o en caso contrario habilitar en los mismos los créditos necesarios, mediante las correspondientes modificaciones, créditos extraordinarios o suplementos de crédito, transferencias, ampliaciones, etc. La ordenación del pago comprende el conjunto de operaciones que tiene por objeto satisfacer las obligaciones contraídas mediante las oportunas salidas de fondos del Tesoro Público, y corresponde en exclusiva a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, como ordenador de pagos del Estado. 1,1. Principios generales de la gestión económica financiera. La Ley General Presupuestaria, Ley 47/2003 de 26 de noviembre, en adelante LGP, establece en su artículo 69 los principios de funcionamiento de la gestión económico y financiera del Estado al establecer. 1. Los sujetos que integran el sector público estatal adecuarán su gestión económico-financiera al cumplimiento de la eficacia en la consecución de los objetivos fijados y de la eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos, en un marco de objetividad y transparencia en su actividad administrativa. 2. La programación y ejecución de la actividad económico-financiera del sector público estatal tendrá como finalidad el desarrollo de objetivos y el control de la gestión de los resultados, contribuyendo a la continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones públicas, de acuerdo con las políticas de gasto establecidas por el Gobierno y en función de los recursos disponibles. 3. El Estado observará los adecuados cauces de cooperación y coordinación con otras administraciones públicas, a fin de racionalizar el empleo de los recursos con los que se dota el sector público estatal. 4. Los titulares de los entes y órganos administrativos que componen el sector público estatal serán responsables de la consecución de los objetivos fijados, promoviendo un uso eficiente de los recursos públicos y prestando un servicio de calidad a los ciudadanos. 1,2. Gestión por objetivos del sector público administrativo estatal. Continúa el artículo 70 y siguientes de la LGP, estableciendo. Artículo 70. Sistema de objetivos. 1. Los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios establecerán, a través de la elaboración de los programas plurianuales a que se refiere el artículo 30 de esta ley, un sistema de objetivos a cumplir en su respectiva área de actuación, adecuado a la naturaleza y características de esta. 2. Los sistemas de gestión y control de los gastos públicos deberán orientarse a asegurar la realización de los objetivos finales de los programas presupuestarios y a proporcionar información sobre su cumplimiento, las desviaciones que pudieran haberse producido y sus causas. Artículo 71. Balance de resultados e informe de gestión.
Los titulares de los centros gestores del gasto responsables de los distintos programas presupuestarios formularán un balance de resultados y un informe de gestión relativos al cumplimiento de los objetivos fijados para ese ejercicio en el programa plurianual correspondiente a dicho centro gestor del gasto, que se incorporarán a la memoria de las correspondientes cuentas anuales en los términos establecidos en el artículo 128 de esta ley. Artículo 72. Evaluación de políticas de gasto. El Ministerio de Hacienda, en colaboración con los distintos centros gestores de gastos, impulsará y coordinará la evaluación continuada de las políticas de gasto con la finalidad de asegurar que las mismas alcancen sus objetivos estratégicos y el impacto socioeconómico que pretenden. 2. Órganos competentes. En el procedimiento de ejecución presupuestaria intervienen diferentes órganos administrativos, por lo que es preciso distinguir entre órganos competentes en la gestión presupuestaria, órganos competentes en la fiscalización del gasto, órganos competentes en la contabilidad del gasto. 2,1. Órganos competentes en la gestión presupuestaria. Son órganos competentes en la gestión presupuestaria los jefes de los departamentos ministeriales y los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas. Son competentes para aprobar los gastos de los servicios a su cargo, salvo los casos reservados por ley a la competencia del Gobierno, autorizar su compromiso y liquidación, e interesar del Ministro de Economía y Hacienda los correspondientes pagos. A tal efecto, los artículos 74 y 75 de la LGP establecen los órganos competentes en la gestión de gastos y de pagos. Artículo 74. Competencias en materia de gestión de gastos. 1. Corresponde a los ministros y a los titulares de los demás órganos del Estado con dotaciones diferenciadas en los presupuestos generales del Estado, aprobar y comprometer los gastos propios de sus presupuestos, salvo los casos reservados por la ley a la competencia del Consejo de Ministros, así como reconocer las obligaciones económicas correspondientes, e interesar del Ordenador General de Pagos del Estado la realización de los correspondientes pagos. Asimismo, corresponderá a los ministros fijar los límites por debajo de los cuales las citadas competencias corresponderán en su ámbito respectivo a los secretarios de Estado y subsecretario del Departamento. 2. Con la misma salvedad legal, compete a los presidentes o directores de los organismos autónomos del Estado y a los de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo la aprobación y compromiso del gasto, así como el reconocimiento y el pago de las obligaciones. 3. Compete a los directores de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social la aprobación y el compromiso del gasto y el reconocimiento de la obligación, e interesar del Ordenador General de Pagos de la Seguridad Social la realización de los correspondientes pagos. 4. Las facultades a que se refieren los anteriores números podrán desconcentrarse mediante Real Decreto acordado en Consejo de Ministros, o ser objeto de delegación en los términos establecidos reglamentariamente. 5. Los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, competentes para la suscripción de convenios o contratos programa con otras administraciones públicas o con entidades públicas o privadas, necesitarán autorización del Consejo de Ministros cuando el importe del gasto que de aquellos se derive sea superior a 12 millones de euros. Lo dispuesto en el párrafo anterior no resultará de aplicación a los convenios que formalicen los compromisos financieros de créditos gestionados por las comunidades autónomas de conformidad con el artículo 86 de esta ley. Asimismo, las modificaciones de convenios o contratos programa autorizados por el Consejo de Ministros conforme a lo dispuesto en el párrafo primero anterior, requerirán la autorización del mismo órgano, cuando impliquen una alteración del importe global del gasto, del concreto destino del mismo o, en su caso, de los calendarios que se hubiesen establecido para la amortización o devolución de activos financieros. También requerirán la previa autorización del Consejo de Ministros a que hace referencia el presente artículo,
Aquellos acuerdos que tengan por objeto la resolución de convenios o contratos programa cuya suscripción o modificación hubiera sido autorizada por dicho órgano, conforme a lo dispuesto en los párrafos anteriores, con independencia del momento en que dichos negocios jurídicos hubieran sido suscritos. La autorización del Consejo de Ministros implicará la aprobación del gasto que se derive del convenio o contrato programa. Con carácter previo a la suscripción de cualquier convenio o contrato programa se tramitará el oportuno expediente de gasto, en el cual figurará el importe máximo de las obligaciones a adquirir, y en el caso de que se trate de gastos de carácter plurianual, la correspondiente distribución por anualidades. En los supuestos en que, conforme a los párrafos anteriores, resulte preceptiva la autorización del Consejo de Ministros, la tramitación del expediente de gasto se llevará a cabo antes de la elevación del asunto a dicho órgano. Artículo 75. Ordenación de pagos. 1. Bajo la superior autoridad del Ministro de Economía, competen al Director General del Tesoro y Política Financiera las funciones de Ordenador General de Pagos del Estado. 2. De igual forma, bajo la superior autoridad del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, competen al Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social las funciones de Ordenador General de Pagos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. 3. Las órdenes de pago se expedirán a favor del acreedor que figura en la correspondiente propuesta de pago, si bien, por orden del Ministro de Economía, se podrán regular los supuestos en que puedan expedirse a favor de habilitaciones, cajas pagadoras o depositarías de fondos, así como entidades colaboradoras de conformidad con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y otros agentes mediadores en el pago, que actuarán como intermediarias para su posterior entrega a los acreedores. 4. Los ministros de Economía y de Trabajo y Asuntos Sociales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán disponer la modificación o eliminación de cualquiera de los procedimientos de pago a través de intermediarios señalados en el apartado anterior. 2,2. Órganos competentes de fiscalización del gasto. Son órganos competentes para la fiscalización del gasto la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE, organismo dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, que tiene por objeto controlar todos los actos de la Administración que dan lugar al reconocimiento de derechos y de obligaciones de contenido económico, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, con el fin de asegurar la legalidad de las actuaciones de la hacienda pública. La función interventora tiene por objeto, tal y como establece el artículo 148 de la LGP. La función interventora tiene por objeto controlar, antes de que sean aprobados, los actos del sector público estatal que den lugar al reconocimiento de derechos o a la realización de gastos, así como los ingresos y pagos que de ellos se deriven, y la inversión o aplicación en general de sus fondos públicos, con el fin de asegurar que su gestión se ajuste a las disposiciones aplicables en cada caso. No obstante, la fiscalización previa e intervención de los derechos e ingresos del Tesoro Público se podrá sustituir reglamentariamente por las comprobaciones efectuadas en el ejercicio del control financiero permanente y la auditoría pública, salvo en los actos de ordenación del pago y pago material correspondientes a devoluciones de ingresos indebidos. Para el ejercicio de esta función, la IGAE cuenta con intervenciones delegadas en los departamentos ministeriales y organismos autónomos. La IGAE fiscaliza con carácter previo los que hayan de ser aprobados por el Consejo de Ministros o por las comisiones delegadas del Gobierno, los que supongan una modificación de otros que hubiera fiscalizado la Intervención General del Estado, los que deban ser informados por el Consejo de Estado o la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado. B. Los interventores delegados fiscalizan con carácter previo los gastos propios de los servicios centrales de ministerios y organismos autónomos. C. Los interventores territoriales de las delegaciones provinciales del Ministerio de Economía y Hacienda fiscalizan los gastos de los órganos periféricos de los ministerios y organismos autónomos. 2,3. Órganos competentes en la contabilidad del gasto.
La contabilidad de la ejecución presupuestaria está encomendada a varios órganos. Teniendo en cuenta, eso sí, las facultades directivas y verificadoras a cargo de la IGAE respecto a la contabilidad pública. El artículo 119 de la LGP establece: 1. Las entidades integrantes del sector público estatal deberán aplicar los principios contables que correspondan según lo establecido en este capítulo, tanto para reflejar toda clase de operaciones, costes y resultados de su actividad, como para facilitar datos e información con trascendencia económica. 2. La contabilidad del sector público estatal se configura como un sistema de información económico, financiera y presupuestaria que tiene por objeto mostrar, a través de estados e informes, la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de la ejecución del presupuesto de cada una de las entidades integrantes del mismo. 3. Las entidades integrantes del sector público estatal quedan sometidas a la obligación de rendir cuentas de sus operaciones, cualquiera que sea su naturaleza, al Tribunal de Cuentas por conducto de la Intervención General de la Administración del Estado, de acuerdo con los criterios recogidos en el capítulo 4 de este título. 3. Fases del procedimiento y sus documentos contables. 3,1. Aspectos generales. Con carácter general, la doctrina considera que, desde el momento en que se aprueban los créditos que figuran en los presupuestos, hasta el momento en que se satisfacen las obligaciones económicas adquiridas con cargo a las mismos, se suceden 4 fases en el procedimiento de ejecución del gasto público. Primera fase A. Autorización de gasto. Es el acto por el cual el órgano competente acuerda la realización de un gasto, calculado en forma cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o una parte de crédito presupuestario. Este acto no implica aún relaciones con terceros, pero supone la puesta en marcha del proceso administrativo. Segunda fase D. Disposición o compromiso de gasto. Es el acto por el que se acuerda o concierta, según los casos, la realización de obras, prestación de servicios, adquisiciones, etc., formalizando así la reserva de crédito constituida por la operación de autorización pero por un importe exacto. Tercera fase O. Reconocimiento o liquidación de la obligación. Es el acto por el cual se realiza la contracción en cuentas de los créditos exigibles contra la entidad. Es decir, se reconoce la obligación de pagar como consecuencia de la realización de las obras, prestación de los servicios, recepción de los bienes, etc., que se contrataron con terceros. Cuarta fase P o K. Ordenación de pago. Es el acto por el cual el órgano que tiene atribuida la competencia al respecto ordena el pago de una obligación contraída mediante la expedición del correspondiente mandamiento de pago contra la tesorería de la entidad. El proceso de gestión de gastos termina en una fase que ya es competencia de la tesorería, la realización del pago, que puede ser considerada la fase quinta, o acto por el cual se produce la salida material o virtual de fondos de la tesorería, dando lugar a la cancelación de la deuda consecuencia de las obligaciones reconocidas por terceros. A la conjunción todas estas fases, de forma resumida y agrupada, la conocemos como procedimiento ad hoc. Se estudian en el orden lógico y cronológico, a pesar de poder fundirse entre sí durante el transcurso del procedimiento de gestión del gasto. No obstante, la regla de la existencia previa de crédito para poder tramitar un gasto tiene una excepción, que viene recogida en el art. 60 de la LGP, los llamados anticipos de tesorería, que se conceden excepcionalmente por el Gobierno, a propuesta del ministro competente en materia de Hacienda. Por su parte, la LGP en su artículo 73 establece las siguientes fases. Artículo 73. Fases del procedimiento de la gestión de los gastos. 1. La gestión del presupuesto de gastos del Estado, de sus organismos autónomos y de las entidades integrantes del sector público estatal con presupuesto limitativo, así como de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se realizará a través de las siguientes fases. A. Aprobación del gasto. B. Compromiso de gasto. C. Reconocimiento de la obligación.
D. Ordenación del pago. E. Pago material. 2. La aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública estatal o a la seguridad social. 3. El compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la hacienda pública estatal o a la seguridad social, a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas. 4. El reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal o contra la seguridad social, derivado de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente. El reconocimiento de obligaciones con cargo a la hacienda pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto. El ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación. 5. De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 del artículo 22 de esta ley, las obligaciones de la Administración General del Estado, de sus organismos autónomos y de la Seguridad Social se extinguen por el pago, la compensación, la prescripción o cualquier otro medio en los términos establecidos en esta ley y en las disposiciones especiales que resulten de aplicación. 6. Cuando la naturaleza de la operación o gasto así lo determinen, se acumularán en un solo acto las fases de ejecución precisas. 3,2. Autorización del gasto. La autorización o aprobación del gasto es el acto en virtud del cual la autoridad competente para gestionar un gasto con cargo a un crédito presupuestario aprueba su realización. Conforme al citado art. 73,2 LGP, la aprobación es el acto mediante el cual se autoriza la realización de un gasto determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin la totalidad o parte de un crédito presupuestario. La aprobación inicia el procedimiento de ejecución del gasto, sin que implique relaciones con terceros ajenos a la hacienda pública estatal o a la seguridad social. La decisión de la autoridad administrativa para llevar a cabo un determinado gasto debe ir precedida de la tramitación de un expediente, que se inicia con la elaboración de una propuesta de gasto, documentos que deberán contener los siguientes requisitos. Servicio u organismo que formula la propuesta. Aplicación presupuestaria a la que debe imputarse el gasto. Importe. Destino o finalidad. Periodo de tiempo al que se refiere el gasto. Disposiciones en que se ampara. Forma de efectuar el pago, en firme o a justificar. Y cualquier otro que se requiera. Una vez elaborada, la propuesta deberá pasar por los siguientes trámites generales, sin perjuicio de especialidades. 1. Certificado de existencia de crédito suficiente para hacer frente al gasto propuesto. Es emitido por la Oficina de Contabilidad, dependiente de la intervención delegada en el departamento. Simultáneamente, se tramitará un documento contable RC, retención de crédito, que tiene por objeto que la cuantía que se ha certificado, coincidente con el importe figurado en la propuesta, queda indisponible para otra finalidad. 2. Fiscalización de la intervención delegada. Es la intervención crítica o previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o movimiento de fondos y valores, mediante la cual el órgano interventor informa al gestor de que el expediente reúne cuantos requisitos exigen las normas, y por tanto puede realizarse el gasto que se pretende llevar a cabo. No obstante, el art.
151 LGP indica aquellos gastos que no estarán sometidos a esta fiscalización previa. No estarán sometidos a la fiscalización previa prevista en el apartado 2A del artículo anterior. La fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, aprueben gastos, adquieran compromisos de gasto o acuerden movimientos de fondos y valores. A los contratos menores así como los asimilados a ellos en virtud de la legislación contractual. Esta excepción es fuente de numerosas irregularidades y corrupciones. B. Los gastos de carácter periódico y demás de tracto sucesivo. Una vez fiscalizado el gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que deriven o sus modificaciones. C. Los gastos menores de 5.000 euros cuyo pago se realice mediante el procedimiento especial de anticipo de caja fija, regulado en el artículo 78 de esta ley. D. Los gastos correspondientes a la celebración de procesos electorales, a que se refiere la disposición adicional 9 de esta ley. E. Las subvenciones con asignación nominativa. F. Los contratos de acceso a bases de datos y de suscripción a publicaciones que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación armonizada. Tampoco estarán sometidos a fiscalización previa los gastos menores de 5.000 euros que se realicen con cargo a fondos librados a justificar, cuando los servicios o prestaciones a que se refieran hayan tenido o vayan a tener lugar en territorio extranjero. El informe de fiscalización previa del gasto es preceptivo y en cierta medida vinculante, según el art. 150 de la LGP. Si la intervención no está de acuerdo con el gasto a realizar, deberá consignar sus reparos por escrito, que suspenderán en esta fase la tramitación del expediente hasta que sean solventados. En aras a una mayor agilidad en el proceso de ejecución presupuestaria, el Gobierno, previo informe de la IGAE, podrá acordar que la intervención previa se limite a comprobar los extremos siguientes. La existencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente. Que las obligaciones o gastos se generan por el órgano competente. Los requisitos mínimos que en cada caso se exijan. Se ejercerá posteriormente una fiscalización plena mediante las técnicas de muestreo. Se eligen algunos expedientes, muestra, de entre el total de los tramitados por un órgano gestor, sobre los que se efectúa la mencionada fiscalización plena, dándose por controlados los restantes. 3. Aprobación del expediente de gasto. Una vez fiscalizada la propuesta se produce la aprobación del expediente de gasto por el órgano competente, cuya capacidad corresponde a el ministro titular del departamento o autoridad en que hubiese delegado la competencia. El presidente o director del organismo autónomo o autoridad en que hubiese delegado la competencia. El Consejo de Ministros, a quien corresponde autorizar y aprobar los gastos siguientes. La concesión de subvenciones cuando su importe sea superior a 12 millones de euros. Los gastos que expresamente se establezcan en los presupuestos generales del Estado. Aprobado el gasto, el centro gestor del mismo, es decir, el servicio administrativo responsable de la propuesta, normalmente con categoría de dirección general, expide un documento contable de autorización del gasto y lo remite a la intervención delegada, acompañado del expediente de aprobación del gasto. 3,3. Compromiso o disposición del gasto. Conforme el artículo 73,3 de la LGP ya visto, el compromiso es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente aprobados, por un importe determinado o determinable. El compromiso es un acto con relevancia jurídica para con terceros, vinculando a la hacienda pública estatal o a la seguridad social, a la realización del gasto a que se refiera en la cuantía y condiciones establecidas. El compromiso o disposición del gasto es el acto administrativo en virtud del cual la autoridad competente acuerda o concierta con un tercero la realización de obras, la prestación de servicios, la adquisición de bienes, transferencias, subvenciones, etc., que previamente hubieran sido autorizados, se plasma contablemente en un documento contable que se remite a la Oficina de Contabilidad para su registro como compromiso contraído o crédito dispuesto. En la práctica, sin embargo,
es frecuente que por razones de economía procedimental estas dos fases se den unidas, teniendo reflejo contable en un documento ad, porque en determinados tipos de gasto, retribuciones de funcionarios, contratos adjudicados mediante procedimiento negociado, etc., en el momento de aprobación del gasto ya se conocen los requisitos que configuran la fase de disposición, importe exacto, persona acreedora, etc., por lo que es posible unir ambas fases en una sola. La disposición o compromiso de gasto se acuerda por los mismos órganos competentes en la autorización. 3,4. Reconocimiento de la obligación. El artículo 73,4 de la LGP establece que el reconocimiento de la obligación es el acto mediante el que se declara la existencia de un crédito exigible contra la hacienda pública estatal o contra la seguridad social, derivado de un gasto aprobado y comprometido, y que comporta la propuesta de pago correspondiente. El reconocimiento de obligaciones con cargo a la hacienda pública estatal se producirá previa acreditación documental ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto. El ministro de Hacienda, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, determinará los documentos y requisitos que, conforme a cada tipo de gastos, justifiquen el reconocimiento de la obligación. El reconocimiento de la obligación se produce una vez que el contratista o acreedor de la Administración haya realizado la prestación pactada, de acuerdo con las condiciones previamente establecidas, y la Administración así lo haya reconocido, o como consecuencia del cumplimiento por parte de éste de la prestación a que se hubiese comprometido, según el principio de servicio hecho, o bien como consecuencia del nacimiento del derecho de dicho tercero en virtud de la ley o de un acto administrativo. Una vez acordado el reconocimiento de la obligación, el servicio gestor competente expedirá el documento contable o P.O.K., que será remitido a la Oficina de Contabilidad. La expedición de este documento mixto tiene su razón de ser en que la contabilización, se realiza al mismo tiempo que la propuesta de pago, PK, excepto en ciertas operaciones específicas de la deuda pública, lo cual a su vez trae causa en que en la Administración no se permite el pago aplazado o fraccionado del precio. Excepcionalmente, tratándose de operaciones específicas de la deuda pública, podrán expedirse documentos de reconocimiento de la obligación que no lleven implícita la propuesta de pago. En estos supuestos, la propuesta de pago se expedirá por el servicio gestor correspondiente, con posterioridad al reconocimiento de la obligación, debiendo formularse al efecto el documento contable P.O.K. de propuesta de pago. El acto que finaliza la tramitación de expedientes de gasto a cargo de los centros gestores es la propuesta de pago, mediante la cual estos solicitan del Director General del Tesoro y Política Financiera, en su calidad de ordenador general de pagos, que ordene el pago de la obligación a favor del interesado. Por ello, este acto se considera el nexo de unión entre la etapa de la ordenación del gasto y la ordenación del pago, ya que el reconocimiento de la obligación comporta la propuesta de pago correspondiente. 3,5. Ordenación del pago. La propuesta de pago se produce una vez acordado el reconocimiento de la obligación. El servicio gestor competente expedirá generalmente un documento contable P.O.K. para que, de acuerdo con la normativa vigente, el ordenador general de pagos proceda a efectuar la ordenación de su pago. El compromiso de gasto pone fin al procedimiento de gestión del gasto, dando inicio al de realización de pagos, y debe hacerse la salvedad de que en los organismos autónomos el compromiso del gasto da lugar directamente a la ordenación del pago correspondiente, documento OK, puesto que sus presidentes o directores son también ordenadores de pagos. Esta peculiaridad se debe a que cuentan con una tesorería propia, al tener un presupuesto de ingresos independiente del de la Administración del Estado. 3,6. Documentos contables que intervienen. Cada una de estas fases tiene su reflejo en unos documentos contables, ya que todo hecho susceptible de producir el nacimiento, modificación o cancelación de obligaciones, tiene que estar soportado en un documento que pueda justificar fehacientemente la realización del hecho,
así como la anotación contable a que da lugar. Se encuentran regulados en la Instrucción de Operatoria Contable, IOC, y más específicamente en la Orden de 1 de febrero de 1996, por la que se aprueban los documentos contables a utilizar por la Administración General del Estado, modificada varias veces, 2017, 2019, 2021. Esta norma los define como aquellos documentos que serán utilizados como soporte para el registro de operaciones en el Sistema de Información Contable de la Administración General del Estado. Para que un documento adquiera la categoría de documento contable, tiene que ser intervenido por el interventor y autorizado por el gestor. Nada impide que el mismo documento en que se contiene el acto administrativo se utilice como documento contable. Los documentos contables que sirven de base al registro de las distintas operaciones del procedimiento de gasto, RC, A, D, OPU, OK, etc., quedan depositados en las oficinas de contabilidad en donde se efectúe el registro hasta el momento en que deban ser remitidos al Tribunal de Cuentas. Como se ha venido señalando, todo hecho susceptible de producir el nacimiento, modificación o cancelación de obligaciones tiene que estar soportado en un documento que pueda justificar fehacientemente la realización del hecho, así como la anotación contable a que da lugar. La citada orden establece en su artículo 6, en combinación con el anexo primero, que dispone, entre otras cosas, los códigos numéricos para cada tipo de documento, las siguientes clases de documentos contables, que se utilizarán para el registro de las siguientes operaciones. En los códigos que se citan, se antepondrá el código y denominación correspondientes a la oficina o entidad contable del centro gestor afectado por la operación. A documento MC. Se utilizará en las modificaciones presupuestarias que aumenten o disminuyan los créditos. 030 créditos extraordinarios. 040 suplemento de créditos. 050 ampliación de créditos. 060 transferencias de créditos positivas. 061 transferencias de créditos negativas. 070 incorporación de remanentes de crédito. 080 créditos generados por ingresos. 090 bajas por anulación o rectificación. B. Documento de desglose. Se utilizará en las operaciones de desglose de conceptos en subconceptos o de subconceptos en partidas. También se utilizará para comunicar la distribución por servicios periféricos de las delegaciones de créditos. C. Documento RC de ejercicio corriente. Se utilizará para solicitar certificado de existencia y retención de crédito en los expedientes de gasto, de transferencias y de desconcentración de créditos. Para el registro de los acuerdos de no disponibilidad, se utilizará el documento específico RC 102. 100 retención de crédito para gastar. 101 retención de crédito para transferencias. 102 no disponibilidad. 103 retención de crédito para desconcentrar. D. Documento RC de ejercicios posteriores. 100 retención de crédito para ejercicios posteriores. E. Documento A de ejercicio corriente. Se utilizará en las operaciones de autorización del gasto imputables al presupuesto corriente. 200 autorización sobre crédito disponible. 210 autorización sobre crédito retenido. 206 cancelación de autorizaciones, anticipos de tesorería. F. Documento D de ejercicio corriente. Se utilizará en las operaciones de compromiso de gasto imputables al presupuesto corriente. 300 compromiso de gasto. 306 cancelación de compromiso de gasto, anticipos de tesorería. G. Documento A de ejercicio corriente. Se utilizará en operaciones que combinen autorización y compromiso de gasto imputables al presupuesto corriente. 220 autorización y compromiso sobre crédito disponible. 230 autorización y compromiso sobre crédito retenido. 226 cancelación de autorización y compromiso de gasto, anticipos de tesorería. H. Documento A de ejercicios posteriores. Se utilizará en operaciones de autorización del gasto imputables a presupuestos futuros, tramitación anticipada. 200 autorización anticipada de gasto.
Y documento D de ejercicios posteriores. Se utilizará en operaciones de compromiso de gasto imputables a presupuestos futuros. Tramitación anticipada. 300 Compromiso anticipado de gasto. J. Documento A de ejercicios posteriores. Se utilizará en operaciones que combinen autorización y compromiso de gasto imputables a presupuestos futuros. Tramitación anticipada. 220 Autorización y compromiso anticipados de gasto. K. Documento A de tramitación anticipada. Se utilizará en operaciones de autorización de gasto cuando se tramiten anticipadamente. L. Documento D de tramitación anticipada. Se utilizará en operaciones de compromiso de gasto cuando se tramiten anticipadamente. M. Documento A de tramitación anticipada. Se utilizará en operaciones que combinen autorización y compromiso de gasto cuando se tramiten anticipadamente. N. Documento OK. Se utilizará en operaciones de reconocimiento de obligaciones. 420 Reconocimiento de obligaciones. 426 Cancelación de reconocimiento de obligaciones. Anticipos de tesorería. O documento ad hoc. Se utilizará en operaciones que combinen la autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones. 260 Autorización, compromiso, reconocimiento de obligaciones, sobre crédito disponible. 270 Autorización, compromiso, reconocimiento de obligaciones, sobre crédito retenido. 266 Cancelación de autorización, compromiso y reconocimiento de obligaciones. Anticipos de tesorería. P. Documento O. Se utilizará exclusivamente en el ámbito de la gestión de la deuda del Estado, cuando al reconocer la obligación no se proponga el pago. 410 Reconocimiento de obligaciones sin propuesta de pago. 416 Cancelación de obligaciones reconocidas sin propuesta de pago. Anticipos de tesorería. Q. Documento K. Se utilizará para proponer el pago en el supuesto que se indica en el apartado O anterior y en el caso de otras obligaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden cuyo pago no estuviese propuesto. 410 Reconocimiento de obligaciones sin propuesta de pago. 416 Cancelación de obligaciones reconocidas sin propuesta de pago. Anticipos de tesorería. R. Documento anexo aplicaciones. Mediante la incorporación de uno o más de estos documentos, se podrá extender la eficacia de los documentos anteriores a un número variable de aplicaciones presupuestarias. S. Documento anexo descuentos. Mediante la incorporación de uno o más de estos documentos se podrá extender la validez de los documentos OK, ad hoc y K a un número variable de descuentos. T. Documento PR. Se utilizará para el registro de la prescripción de obligaciones reconocidas pendientes de proponer el pago en el supuesto que se indica en el apartado O anterior y en el caso de otras obligaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden. 460 Prescripción de obligaciones. U. Documento MD. Se utilizará para el registro de las modificaciones o rectificaciones de errores de las obligaciones reconocidas en ejercicios anteriores pendientes de proponer el pago, para el supuesto que se indica en el apartado O anterior y para el caso de otras obligaciones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente orden. 410 Rectificación del saldo inicial de obligaciones reconocidas. Aumento si es positivo o disminución si es negativo. Cuando se deba proceder a la anulación de cualquiera de las operaciones que se indican en el punto anterior, se expedirá un documento idéntico al confeccionado para el registro de la operación en cuestión, pero de signo contrario. Además, según el artículo 9 de esta orden, los documentos relativos a los pagos a justificar y a los anticipos de caja fija se utilizarán para el registro de las siguientes operaciones. A. Documento de control de pagos a justificar. Se utilizará en la justificación de los pagos a justificar o para el registro de las prórrogas autorizadas de los plazos de justificación. B. Documento de adopción-distribución de anticipos de caja fija. Se utilizará para el registro en el sistema del establecimiento del sistema de anticipos de caja fija y su distribución por cajas pagadoras. C. Documentos de distribución por conceptos.
Se utilizará cuando optativamente se quieran establecer límites por conceptos a los importes asignados a las cajas pagadoras. 4. Compromisos de gasto para ejercicios posteriores. La gestión de los créditos presupuestarios deberá realizarse dentro del ejercicio presupuestario, según el principio de anualidad recogido en el art. 134,2 de la Constitución y concretado en el art. 49 de la LGP, cuando establece que con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto solo podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras, servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el propio ejercicio presupuestario. Sin embargo, este principio tiene excepciones. Existen dos supuestos en que, por necesidades debidamente justificadas, y en los supuestos legalmente establecidos cabe la tramitación anticipada de expedientes de gasto. El compromiso de créditos de ejercicios futuros, posteriores, que conocemos como gastos plurianuales. Los gastos plurianuales son expedientes o sistemas que permiten contraer gastos para ejercicios posteriores, y se hallan recogidos en el artículo 47 de la LGP que señala que 1. Podrán adquirirse compromisos de gastos que hayan de extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, siempre que su ejecución se inicie en el propio ejercicio y que no superen los límites y anualidades fijados en el número siguiente. 2. El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos no será superior a 4. El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los siguientes porcentajes. En el ejercicio inmediato siguiente, el 70%, en el segundo ejercicio el 60% y en los ejercicios tercero y cuarto, el 50%. En los contratos de obra de carácter plurianual, con excepción de los realizados bajo la modalidad de abono total del precio, se efectuará una retención adicional de crédito del 10% del importe de adjudicación en el momento en que ésta se realice. Esta retención se aplicará al ejercicio en que finalice el plazo fijado en el contrato para la terminación de la obra o al siguiente, según el momento en que se prevea realizar el pago de la certificación final. Estas retenciones computarán dentro de los porcentajes establecidos en este artículo. Estas limitaciones no serán de aplicación a los compromisos derivados de la carga financiera de la deuda y de los arrendamientos de inmuebles, incluidos los contratos mixtos de arrendamiento y adquisición. 3. El Gobierno, en casos especialmente justificados, podrá acordar la modificación de los porcentajes anteriores, incrementar el número de anualidades o autorizar la adquisición de compromisos de gastos que hayan de atenderse en ejercicios posteriores en el caso de que no exista crédito inicial. A estos efectos, el ministro de Hacienda, a iniciativa del ministerio correspondiente, elevará al Consejo de Ministros la oportuna propuesta, previo informe de la Dirección General de Presupuestos que acredite su coherencia con la programación a que se refieren los artículos 28 y 29 de esta ley. 4. Los compromisos a que se refiere este artículo se especificarán en los escenarios presupuestarios plurianuales y deberán ser objeto de contabilización separada. 5. No podrán adquirirse compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros cuando se trate de la concesión de subvenciones a las que resulte de aplicación lo dispuesto en el artículo 22,2a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. A partir del 1 de enero de 2022, el número 6 del artículo 47 queda redactado por el número 1 de la disposición final 13ª de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, BOE 29 de diciembre, en los siguientes términos. 6. En el caso de la tramitación anticipada de expedientes de contratación a que se refiere el artículo 117,2 de la Ley de Contratos del Sector Público, de encargos a medios propios y de convenios, podrá ultimarse incluso con la adjudicación y formalización del correspondiente contrato, la formalización del encargo o la suscripción del convenio, aun cuando su ejecución, ya sea en una o en varias anualidades,
deba iniciarse en ejercicios posteriores. En la tramitación anticipada de los expedientes correspondientes a los negocios jurídicos referidos en el párrafo anterior, así como de aquellos otros expedientes de gasto cuya normativa reguladora permita llegar a la formalización del compromiso de gasto, se deberán cumplir los límites y anualidades o importes autorizados a que se refieren los apartados 2 a 5 de este artículo. Artículo 47 bis. Modificación y resolución de compromisos de gasto plurianuales. En relación con las obligaciones nacidas de negocios o actos jurídicos, formalizados de conformidad con el ordenamiento jurídico y de los que derivaesen compromisos de gastos de carácter plurianual adquiridos de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de esta ley, cuando, excepcionalmente, en alguno de los ejercicios posteriores a aquel en que se asumió el compromiso, la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado no autorizase créditos suficientes para el cumplimiento de dichas obligaciones, se actuará de la siguiente manera. 1. El órgano competente para aprobar y comprometer el gasto estará obligado a comunicar tal circunstancia al tercero, tan pronto como se tenga conocimiento de ello. 2. Siempre que lo permitan las disponibilidades de los créditos, se acordará, de acuerdo con el procedimiento establecido en las correspondientes normas, la reprogramación de las obligaciones asumidas por cada parte, con el consiguiente reajuste de anualidades ajustándolo a las nuevas circunstancias. 3. Cuando no resulte posible proceder en los términos indicados en el punto segundo anterior, el órgano competente acordará la resolución del negocio siguiendo el procedimiento establecido en las correspondientes normas, y fijando las compensaciones que en su caso procedan. En aquellos supuestos en los que la obligación de la hacienda pública estuviera condicionada, en el propio negocio o acto jurídico del que derive, a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos generales del Estado de cada uno de los ejercicios para los que se comprometió, el órgano administrativo, con carácter previo a acordar la resolución de la relación jurídica, valorará el presupuesto de gastos autorizado y el grado de ejecución del objeto del negocio, a fin de considerar soluciones alternativas antes de que opere la condición resolutoria, para lo cual deberá notificar de forma fehaciente al tercero tal circunstancia. Y además de estas dos normas, están los supuestos que guardan cierta analogía, por exceder de un ejercicio, con los gastos plurianuales que recoge el art. 48. Artículo 48. Adquisiciones, obras con pago aplazado y otros compromisos de carácter plurianual. 1. Podrá ser diferido el vencimiento de la obligación de pago del precio de compra de bienes inmuebles adquiridos directamente cuyo importe exceda de 6 millones de euros, sin que, en ningún caso, el desembolso inicial a la firma de la escritura pueda ser inferior al 25% del precio, pudiendo distribuirse el resto en los 4 ejercicios siguientes dentro de las limitaciones porcentuales contenidas en el artículo 47 de esta ley. 2. El procedimiento descrito en el artículo 47 de esta ley será de aplicación en el caso de los contratos de obras que se efectúen bajo la modalidad de abono total de los mismos, según lo previsto en el artículo 99,2 del texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio. Referencia hoy entendida al texto refundido Ley Contratos Sector Público. Añadir únicamente a lo ya dicho, que los gastos para ejercicios futuros son objeto de contabilización independiente, junto al documento A, de autorización del gasto para el ejercicio corriente, deberá emitirse otro documento A, referido a los importes de las anualidades posteriores. Lo mismo sucede con el documento D, de compromiso de gasto o en su caso, con los documentos mixtos AD, cuando se acumulen ambas fases del procedimiento. 5. La ordenación del pago, concepto y competencia. 5,1. Aspectos generales. La LGP configura el pago como el modo ordinario de cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Hacienda Pública, siendo competente para efectuarlo el director general que sea responsable de la materia de política financiera y o tesorería en sus funciones de ordenador general de pagos del Estado,
tal y como vimos al principio en el artículo 75 de la LGP. En el ámbito de los organismos autónomos del Estado, las funciones de ordenación de pagos están atribuidas a sus presidentes o directores. Añadir que, a tal efecto, los artículos 20 a 25 de la misma establecen sobre las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal las siguientes precisiones. Artículo 20. Fuentes de las obligaciones. Las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal nacen de la ley, de los negocios jurídicos y de los actos o hechos que, según derecho, las generen. Artículo 21. Exigibilidad de las obligaciones. 1. Las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal solo son exigibles cuando resulten de la ejecución de los presupuestos, de conformidad con lo dispuesto en esta ley, de sentencia judicial firme o de operaciones no presupuestarias legalmente autorizadas. 2. Si dichas obligaciones tienen por causa prestaciones o servicios, el pago no podrá efectuarse si el acreedor no ha cumplido o garantizado su correlativa obligación. 3. En el ámbito de la Hacienda Pública Estatal, no podrá efectuarse el desembolso anticipado de las aportaciones comprometidas en virtud de convenios de colaboración y encomiendas de gestión, con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en los mismos, sin perjuicio de lo que puedan establecer las disposiciones especiales con rango de ley que puedan resultar aplicables en cada caso. No obstante lo anterior, el acreedor de la Administración, en los términos que se determinen en el convenio de colaboración o encomienda de gestión, podrá tener derecho a percibir un anticipo por las operaciones preparatorias que resulten necesarias para realizar las actuaciones financiadas, hasta un límite máximo del 10% de la cantidad total a percibir. En tal caso, se deberán asegurar los referidos pagos mediante la prestación de garantía, salvo cuando el acreedor de la Administración sea una entidad del sector público estatal, o la normativa reguladora del gasto de que se trate establezca lo contrario. Artículo 22. Extinción de las obligaciones. 1. Las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal se extinguen por las causas contempladas en el Código Civil y en el resto del ordenamiento jurídico. 2. La gestión de los créditos presupuestarios en orden a extinguir las obligaciones de la Hacienda Pública Estatal se realizará de conformidad con lo dispuesto en el título 2 de esta ley y disposiciones de desarrollo. Artículo 23. Prerrogativas. 1. Ningún tribunal ni autoridad administrativa podrá dictar providencia de embargo, ni despachar mandamiento de ejecución contra los bienes y derechos patrimoniales cuando se encuentren materialmente afectados a un servicio público o a una función pública, cuando sus rendimientos o el producto de su enajenación estén legalmente afectados a fines diversos, o cuando se trate de valores o títulos representativos del capital de sociedades estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general. 2. El cumplimiento de las resoluciones judiciales que determinen obligaciones a cargo de la Hacienda Pública Estatal corresponderá al órgano administrativo que sea competente por razón de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de instar, en su caso, otras modalidades de ejecución de acuerdo con la Constitución y las leyes. 3. El órgano administrativo encargado del cumplimiento acordará el pago con cargo al crédito correspondiente, en la forma y con los límites del respectivo presupuesto. Si para el pago fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, deberá concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los 3 meses siguientes al día de la notificación de la resolución judicial. Artículo 24. Intereses de demora. Si la Administración no pagara al acreedor de la Hacienda Pública Estatal, dentro de los 3 meses siguientes al día de notificación de la resolución judicial o del reconocimiento de la obligación, habrá de abonarle el interés señalado en el artículo 17 apartado 2 de esta ley, sobre la cantidad debida, desde que el acreedor, una vez transcurrido dicho plazo, reclame por escrito el cumplimiento de la obligación. En materia tributaria, de contratación administrativa y de expropiación forzosa, se aplicará lo dispuesto en su legislación específica. Artículo 25. Prescripción de las obligaciones.
1. Salvo lo establecido por leyes especiales, prescribirán a los 4 años. A. El derecho al reconocimiento o liquidación por la hacienda pública estatal de toda obligación que no se hubiese solicitado con la presentación de los documentos justificativos. El plazo se contará desde la fecha en que se concluyó el servicio o la prestación determinante de la obligación, o desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. B. El derecho a exigir el pago de las obligaciones ya reconocidas o liquidadas, si no fuese reclamado por los acreedores legítimos o sus derechohabientes. El plazo se contará desde la fecha de notificación, del reconocimiento o liquidación de la respectiva obligación. 2. Con la expresada salvedad en favor de leyes especiales, la prescripción se interrumpirá conforme a las disposiciones del Código Civil. 3. Las obligaciones a cargo de la hacienda pública estatal que hayan prescrito serán baja en las respectivas cuentas, previa tramitación del oportuno expediente. 5,2. Propuesta de pago. La ordenación del pago. Una vez reconocida la obligación, y las actuaciones, debe formularse la correspondiente propuesta de pago, K, que es el acto mediante el cual el órgano que ha reconocido la obligación con cargo al presupuesto se dirige al ordenador general de pagos, solicitando que proceda a efectuar la ordenación del pago de la obligación reconocida. La operación se contabiliza mediante la expedición de un documento contable OK. No obstante, podrá expedirse únicamente el documento contable O. Previamente a la expedición de las órdenes de pago con cargo a los presupuestos generales del Estado, habrá de acreditarse documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las obligaciones, la realización de la prestación o el derecho del acreedor, de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. Los ordenadores de pagos podrán recibir las propuestas y librar las correspondientes órdenes de pago por medios informativos. En este supuesto, la documentación justificativa del gasto realizado podrá quedar en aquellos centros en los que se reconocieron las correspondientes obligaciones para su remisión al Tribunal de Cuentas. Reiteramos la importancia del art. 75 LGP en esta sede. A su texto nos remitimos UT Supra. Añade además el artículo 76 de la LGP, que las providencias y diligencias de embargo, mandamientos de ejecución, acuerdos de inicio de procedimiento administrativo de compensación y actos de contenido análogo, dictados por órganos judiciales o administrativos, en relación con derechos de cobro que los particulares ostenten frente a la Administración General del Estado o frente a la Administración de la Seguridad Social y que sean pagaderos a través de la ordenación de pagos del Estado o a través de la ordenación de pagos de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, se comunicarán necesariamente a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o a la Tesorería General de la Seguridad Social para su debida práctica mediante consulta al Sistema de Información Contable, y contendrán al menos la identificación del afectado, con expresión del nombre o denominación social y su número de identificación fiscal, el importe del embargo, ejecución o retención, y la especificación del derecho de cobro afectado, con expresión del importe, órgano a quien corresponde la propuesta de pago y obligación a pagar. Los órganos de la Administración General del Estado,